En los conflictos, toda nuestra vida cotidiana se ve alterada y convertida en violencia y ausencia de paz. Nuestras acciones se guían por ese entorno. En este punto es importante tener en cuenta cuál es el papel principal de las paces cotidianas, que no consiste en transformar un conflicto, sino en perturbarlo desde abajo. Esta expresión, desde abajo, hace referencia a desde las bases comunitarias, desde la comunidad misma. Al perturbar el conflicto, estas iniciativas crean más espacio y motivación para la creación de otras iniciativas y, por tanto, tienen un impacto real en el curso de los conflictos. Esto nos anima a cambiar nuestra visión de la paz en general. Esto nos podría ayudar también a demostrar que estas paces cotidianas pueden amplificarse tanto verticalmente hacia soluciones institucionales, oficiales o del Estado, como horizontalmente de forma contagiosa. Nos contagiamos unos a otros y otras de manera que las paces se amplifican. Y esto con la esperanza de crear un círculo virtuoso entre estos diferentes niveles, especialmente con la ayuda del concepto de circuito, que permite conectar todos los procesos y que lo entendemos como esa potencia de la relacionalidad con la que contamos los seres humanos. La paz es una condición que tiene el ser humano. La paz para mí es tolerancia, es poder yo misma transmitir paz. La paz es un acondicionamiento espiritual que debe ser contemplada desde el ser humano para poder traspasar las barreras. La paz para mí sería es la construcción social que hace parte desde nuestro hogar. La paz como mujer descendiente del territorio ancestral del río Naya es amor, justicia, son principios y valores. La paz no es solamente un valor, sino que es algo propio del ser humano, es lo que nos hace a nosotros seres humanos. Para mí la paz es que la gente se muera de viejito en su cama tranquilo, porque Dios dijo ya no más, y no que otro le quite la vida. Esto se convierte en una muestra de cómo los actos ordinarios, mundanos, más cercanos, más cotidianos, pueden tener un efecto extraordinario a la hora de abrir el abanico de posibilidades en los conflictos. Hoy, más que nunca, las soluciones del Estado, las soluciones de la institucionalidad o las soluciones oficiales son decepcionantes. Las verdaderas soluciones están en la sociedad, en los sujetos que se unen con otros a crear unas respuestas ante los conflictos basados en sus propias cotidianidades y así se generan unas alternativas a esos procesos oficiales de resolución de conflictos como los hechos que podemos catalogar como no violentos. La no violencia es un concepto teorizado por Gandhi más o menos en el siglo XX que se concreta sobre todo en la intervención civil por la paz. Muchas asociaciones y organizaciones promueven esa no violencia con el objetivo de transformar los conflictos, sustituyendo la violencia por un proceso de paz. Así, la filosofía de la no violencia, al igual que el de las paces cotidianas, radican en una transformación total de la sociedad en la que las personas actúan a su propia escala. La no violencia es más que lo obvio, no ser violento. Esta práctica se propone resistir o incluso vencer la opresión. Su meta es convencer, persuadir al oponente y exige a quienes la ejercen una difícil tarea: renunciar a la violencia, incluso cuando se es víctima de ella. En el mundo en el que vivimos estamos acostumbrados a que la fuerza es poder, ¿no? Que mientras más violento eres, más capaz eres. Lo que la no violencia postula es la fuerza de la verdad y el amor, reconociendo que quizá también el otro que confronta es parte de un sistema negativo, que nosotros somos responsables de la forma en la cual abordamos los conflictos y que a la larga se ha probado que tiene la posibilidad de cambiar las cosas. Gandhi, que es la exhibición que presentamos en esta ocasión, no es el único. Él se basó en los conocimientos de Henry David Thoreau
Y a su vez, muchas otras personas se han basado en lo que Gandhi postuló. Cuando hablamos del concepto de las muchas paces, de esas paces cotidianas, es necesario evocar autores como Vincent Martínez Guzmán o Wolfgang Dietrich, que proponen una perspectiva filosófica de los estudios para la paz que consisten en la reconstrucción de las competencias humanas para hacer las paces, o lo que llamaríamos académicamente ese estatuto epistemológico sobre la paz, que consistiría en el reconocimiento de las múltiples y diversas competencias humanas para transformar los conflictos, pero también para desaprender las guerras y todo tipo de violencias, y así afrontar las relaciones humanas e ir más allá de unas nociones que son demasiado estáticas. En este sentido, estamos subvirtiendo aquella noción inicial de considerar la paz como una pregunta en que se acerca y en que se aleja del modelo de cientificidad occidental, moderno y de las ciencias naturales, porque este mismo modelo está situado en un determinado periodo, en el marco de unas determinadas creencias, potenciando unas competencias específicas y rechazando y marginalizando otras, como ya lo hemos visto, de género, de raza, de clase, y sometiendo otras clases de saberes. Tengo el placer de presentarles al Dr. Martin Luther King, Jr. Las últimas palabras del día pertenecieron al Dr. King y su conmovedor discurso «Tengo un sueño», que ha sido un símbolo de la igualdad desde entonces. Tengo el sueño de que un día esta nación se levante y viva el verdadero significado de su credo. Sostenemos que estas verdades son evidentes y que todos los hombres fueron creados iguales. Creo que cuando el Dr. King dijo esas palabras, se refería al hecho de que todas las naciones tienen el potencial para ser humanas, así que somos iguales y tenemos que entenderlo mientras avanzamos. Los seres humanos tenemos competencias o capacidades para organizar nuestras relaciones haciendo uso de las guerras y de cualquier otro tipo de violencia estructural, cultural o simbólica, y esto es una realidad. Sin embargo, también es real que tenemos competencias o capacidades para organizar nuestras relaciones de formas pacíficas, desde la expresión de la ternura o el cariño en las relaciones interpersonales hasta la creación de instituciones de gobernación locales, nacionales o globales que promueven unas relaciones humanas basadas en la justicia y unas relaciones con la naturaleza basadas en la sostenibilidad. Es real que tenemos ambos tipos de capacidades y por eso decimos que los estudios sobre la paz y las paces son realistas. Para abordar las paces cotidianas vamos a hacer énfasis en el carácter relacional, el cual es explicado por Hannah Arendt como una parte de la vida activa que llama a la acción y que viene caracterizada por la pluralidad. Esta tiene una parte de igualdad y una parte de diferencia. Tenemos que ser lo suficientemente iguales para entendernos y lo suficientemente diferentes para tenernos algo que decir para que el discurso sea posible. Los seres humanos, como agentes de nuestras acciones, nos revelamos en la acción y en el discurso. Ese discurso es el uso de argumentos racionales, pero también de símbolos, de metáforas y de ritos, y lo hacemos porque vivimos unos y unas con otros y otras en pura contigüidad humana. Precisamente, cuando existen rupturas a esa contigüidad en la que vivimos, convierte a los otros y a las otras de próximos a enemigos. Y ese es el comienzo de la violencia, romper esa contigüidad. Esa sería una expresión de nuestra fragilidad y una muestra de la necesidad que tenemos unos y unas de otros y otras. Somos tan frágiles que muchas veces somos incapaces de predecir el resultado de nuestras acciones. No sabemos dónde nos llevará lo que podemos hacer. Para afrontar esa fragilidad, nos agrupamos. Creamos unos esquemas de conexión y fundamos esa esfera política que surge de actuar juntos y juntas, de compartir palabras y actos, y esto nos permite pretender una concepción de seres humanos desde sus relaciones políticas. Esto nos permite dar lugar a unas metáforas del poder, dar lugar a unas metáforas sobre la fuerza, pero también entender que justamente esa conexión, esa de estar juntos, es la más usada para hacer las paces.
Veamos bien si la violencia consiste en el uso de herramientas que no distinguen entre medios y fines, esa actitud violenta, en lugar de hacer políticas para nuestra fragilidad y superar los fines que queremos conseguir con los medios que usamos para alcanzarlos, se convierte más bien en una fragilidad que, entre comillas, se nos va de las manos, es decir, los medios desbordan tales fines. La violencia entonces rompe la capacidad de concertación que podemos usar en nuestras políticas para la fragilidad e introduce la arbitrariedad en la imprevisibilidad de nuestras acciones. Se recurre a la guerra como un árbitro final, como si esta pudiera ser la solución de todo. La violencia, en este sentido, parte de las características arrogantes y dominadoras de los seres humanos. Es otra manera de usar las metáforas sobre el cuerpo y que dan esa concepción sobre la violencia. En cambio, cuando hablamos de la capacidad de concertación que tenemos los seres humanos, tenemos que hacer referencia al poder comunicativo, que es precisamente el poder de la no violencia. Entonces, ¿qué es la no violencia? Es un ideal ético y político que se concreta en una práctica que es personal pero también comunitaria hacia la transformación de la sociedad o a la resolución de determinados conflictos. Los fundamentos básicos de la no violencia son, primero, saber hacer aflorar los conflictos y la contestación social de un modo que es pacífico, es decir, sin armas. 2. La desobediencia civil, llegado el caso. 3. El respeto por los adversarios o los mal llamados enemigos, a quienes consideraremos personas tal cual como nosotros. 4. El coraje del compromiso social por la justicia, jamás la pasividad. 5. El espíritu del diálogo y la reconciliación. Y por último, la capacidad de juntanzas con otros y otras, de una manera democrática y solidaria. Por todo esto, reconocemos la no violencia como activa, es decir, los no violentos, las no violentas, no solo buscamos no ser agresivos, sino que también trabajamos de una manera explícita por la justicia social. El antimilitarismo es una lucha emancipatoria por una revolución no violenta que va de la mano de otras luchas, que busca la abolición de los ejércitos, la abolición total de la violencia, tanto de la física como de la cultural, que en el foco donde nosotras nos planteamos más es acabar con el gasto militar, acabar con el comercio de armas, acabar con la financiación, aquellos bancos que están potenciando la construcción de las armas y promoviendo en todo esto unas propuestas alternativas de manera de ser y retejer cada vez más procesos comunitarios que nos fortalezcan en una convivencia en la que resolvamos las situaciones de conflicto de una manera no violenta. Algunos de los campos donde se suele trabajar con enfoque no violento y con el enfoque de las paces cotidianas son el antimilitarismo, el desarme, la prevención de las violencias patriarcales, la educación para la paz, la objeción fiscal a los gastos militares y, en últimas, el objetivo estratégico es la construcción de culturas de paz. La forma ética y política concreta en que se expresa la no violencia, cuando es asumida por las personas y las sociedades, es lo que llamaremos acción directa no violenta. Esta puede incluir la desobediencia civil o no y adoptar múltiples formas dependiendo de las circunstancias o de los objetivos planeados. Entre ellos podemos encontrar huelgas de hambre, huelgas convencionales, denuncias ante las autoridades, manifestaciones, pegadas de carteles, etc. La no violencia es también una fórmula para acercarse a los objetivos revolucionarios, es decir, una vía a medio y largo plazo para cambiar el sistema político-económico en el que vivimos. Esto requiere una conciencia de que el capitalismo se ha vuelto muy belicista, es decir, que utiliza las armas como un depredador de seres humanos, pero también de recursos naturales y causante de una gran pobreza en el planeta, pues justamente este enfoque busca su transformación para lograr otro mundo mejor posible. Cuando hablamos de las paces cotidianas,
justamente nos volvemos a aquella fragilidad, a una fragilidad más cercana, la fragilidad de nuestro cuerpo que convertimos de contenedor cerrado en recipiente abierto. Y esto lo hacemos para hacer el camino juntos de manera interpersonal y política. Se relaciona también con otra característica humana que es la humildad, entendida en sus dimensiones humana y ecológica. En este sentido, reivindicarnos humanos no separa nuestros cuerpos, de nuevo como contenedores aislados, en este caso de la tierra, sino que supone una asunción de nuestra terrenalidad, recipientes pegados a la tierra. Somos parte de la tierra que, para vivir en paz, tenemos que cultivar y cuidar como alternativa a la depredación, como forma de violencia contra la naturaleza. Cuando hablamos entonces de hacer las paces, los seres humanos reconocemos que tenemos capacidades o competencias para excluirnos, para marginarnos, para matarnos, pero también para vivir en nuestra plural diversidad e igualdad y crear instituciones de concertación, de gobernabilidad y de justicia. Es decir, somos competentes y tenemos capacidades para todo lo que impliquen las culturas de las guerras y somos competentes para todo lo que impliquen las culturas para hacer las paces. Podríamos decir que el contenido de los seres humanos como contenedores incluye esas capacidades complejas de hacernos el bien o de hacernos mal que se expresan en las competencias que podemos ejercer. Como la guerra comienza en la mente de seres humanos, es en la mente donde hay que lucharse para la paz. Entonces, si eso es cierto, es muy obvio que nosotros somos muchos, actualmente 8 billones de seres humanos en este mundo y todos tenemos diferentes percepciones individuales de la paz, de nuestra paz. De allí entonces que en los años 50 aparece en 3 diferentes lugares, en 3 continentes, aparece justamente la necesidad de poder comprender y definir qué es la paz. En Noruega, Johan Galtung, a quien se denomina el padre de los conceptos de paz de hoy, quien planteaba que era necesario dejar de lado la fascinación de la violencia y preguntarse qué es paz si la buscamos definir sin tener como centro su contrario. La paz no es una cosa individual o grupal, pero es siempre relacional. Es decir, que la paz tiene que definirse en encuentros concretos entre seres humanos en cada momento. Nosotros tenemos que definir nuestra definición de la paz en este momento, relacionar con todos los aspectos humanos y si viene otra persona, tenemos que redefinir todos juntos otra vez. Desde las teorías de Johan Galtung, el historiador Francisco Muñoz propone concebir la paz como imperfecta, que sería un paso crucial para entenderla desde toda su complejidad. El adjetivo imperfecta sirve para abrir en algún sentido todos los significados de la paz. Aunque es un adjetivo de negación, etimológicamente puede ser entendido como inacabada, como procesual, y este es el sentido central. Esa deconstrucción de la comprensión idealista para la paz concibe al humano como un ser diseñado para la cooperación, pero también para el conflicto. Este enfoque nos permite entender la frase de Gandhi: no hay camino para la paz es el camino. Y no podría serlo de otra manera. Las realidades sociales y ambientales evolucionan continuamente y las formas conflictivas también. Así, la paz no es un objetivo teleológico, sino más bien un presupuesto que se reconoce y se construye cotidianamente. Estamos convencidos de que hay un futuro para construir juntos, en medio de nuestras legítimas diferencias. No podemos aceptar la alternativa de seguir acumulando vidas despedazadas, desaparecidas, excluidas y exiladas.
No podemos postergar el día en que la paz sea definitivamente un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento. Lo ganado en el Acuerdo de Paz de noviembre de 2016 es una realidad. Nuestro pueblo conoció en el año 2017 el más tranquilo de los años vividos en medio siglo. Conoció lo que significa la paz y no va a renunciar a ello. Hemos revisado la conceptualización de las paces cotidianas, esas muchas paces con un enfoque no violento. En definitiva, nuestra concepción de los seres humanos para hacer las paces reconoce que la constitución de la propia identidad personal y colectiva siempre se hace mediante la interacción con otras identidades y grupos humanos. Esa sería la característica relacional, la potencia de la construcción de culturas de paz. No somos cada ser humano, cada pueblo, una entidad absoluta y cerrada en nosotros mismos, nosotras mismas, sino que somos mucho más que unos contenedores. Ese miedo que puede producir esa interdependencia para constituir nuestra propia identidad puede llevarnos a conductas violentas que forman parte de la condición humana. Sin embargo, también puede llevarnos a organizaciones y organizarnos personal y políticamente a partir de esa asunción de nuestra humildad, de la terrenalidad y de la fragilidad, desde la que afrontar por medios pacíficos y no violentos la transformación de los conflictos nos van a generar una mejor interdependencia. En todo ello, seguimos trabajando.